En las sesiones previas hemos visto los métodos que son convergentes o llamados también por intervalos. Tienen una dificultad y es que estos métodos son lentos. Vamos entonces a enfrentar un nuevo grupo de métodos que se llaman métodos abiertos en la búsqueda de mejorar la rapidez de convergencia. Los métodos abiertos generan una sucesión de valores que en general funcionan más rápidamente que los métodos por intervalos. También tienen una ventaja y es que no requieren de un intervalo que contenga al menos una raíz. Eso permite que nosotros podamos determinar valores iniciales sin necesidad de obtener esas condiciones. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos un muy buen valor inicial. Perder la idea de disponer de un intervalo tampoco es bueno, porque en general eso nos permite avisorar la solución en qué intervalo o en qué zona va a quedar. El primer método de la familia de métodos abiertos va a ser el método de punto fijo. Este método es muy importante desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. En cierto sentido, en el método se logran entender la manera como funcionan los métodos para la solución de ecuaciones de una variable y la manera como se formulan los diferentes algoritmos alrededor de este tema. En primer lugar, formulemos el método. Se pretende resolver la ecuación f de x igual a 0 y para el método se reformula la ecuación despejando un x y generando una ecuación de la forma x igual a g de x. Una vez obtenida esta función, entonces obsérvese que la solución consiste en hallar un x que al reemplazarlo en g dé el mismo x, por eso se llama punto fijo. Entonces, para aplicar el método partimos de un x sub 0 dado. Ese x sub 0 se reemplaza en g y nos permite obtener un nuevo x1. Con x1 se puede obtener x2 y sucesivamente. Hemos entonces generado a través de g una sucesión de valores que se espera converja a xb. Obviamente, para chequear si este método está funcionando, hay que valorar cada uno de los x en la función f para ver o verificar si la función está tendiendo a 0. También hay que calcular el error en cada una de las etapas para ver el grado en que se están aproximando los valores de x y suspender el proceso cuando lleguemos a una tolerancia determinada. Para entender cómo funciona el método de punto fijo a nivel gráfico, debemos analizar más profundamente la ecuación x igual a g de x. Esa ecuación hace referencia a dos funciones, la función y igual a x y la función y igual a g de x. Entonces, desde el punto de vista gráfico, resolver esta ecuación es encontrar el punto de intersección entre la recta y igual a x y la curva y igual a g de x. Ese punto de intersección sería la solución de la ecuación x igual a g de x. Segundo, observemos también que cuando yo resuelvo la ecuación f de x igual a 0, esa solución está, desde el punto de vista gráfico, en el punto de corte de la función y igual a f de x con el eje de x. Note que ambas soluciones coinciden, es decir, una solución está señalada en el punto de intersección de la recta y igual a x y la curva y igual a g de x y la otra está señalada sobre el eje x. Todo este estudio se hace alrededor de un intervalo AB para que el estudio sea más adecuado y preciso. La primera cuestión que hay que resolver es cómo se obtiene la función g. Si observamos, la función g tiene que ser una resultante que surja a partir de la ecuación f de x igual a 0. Esto entonces conduce a que para obtener la función g debemos hacer despejes y esos despejes incluyen manipulaciones algebraicas y funciones inversas. Esto trae una consecuencia, dada una ecuación f de x igual a 0, es posible obtener varias funciones g a partir de esa ecuación. Entonces empiezan a surgir preguntas como ¿cuál es la mejor función g? ¿Cómo obtener una buena función g
¿qué condiciones debe cumplir una buena función g? Porque si se observa, para una función g es posible que pueda ocurrir que podamos hallar una sola raíz, o dos, o tres, o ninguna, o todas. Es importante que desarrollemos la habilidad para aplicar el método de punto fijo a una ecuación dada. Supongamos que queremos resolver la ecuación que nos dan allí con una tolerancia de 10 a la menos 10. Antes de aplicar el método debemos hacer un reconocimiento de cuáles son los intervalos donde hay raíces. Tenemos que calcular la función g, hay muchas posibilidades. Y una vez tengamos estos elementos decididos, procedemos a aplicar el método. Escogemos como valor inicial menos 0.5. ¿Por qué? Pues intuitivamente es el punto medio del intervalo dado y sería una buena opción. Aplicamos el método, observe que la columna de la x es obtenida mediante la función g. La columna de la f es obtenida mediante la ecuación original y el error, pues en este caso se escogió el relativo, pudimos haber escogido el absoluto porque no hay ninguna condición que se establezca sobre el error. Si escogimos el relativo estamos midiendo cifras significativas. Entonces una vez tengamos la tabla procedemos al análisis. Primero debemos observar que los valores de x se estabilizan, que converjan a un valor. En este caso, en la iteración número 8, encontramos que nos están presentando más cifras. ¿Por qué? Si escogimos el error relativo estamos pensando que vamos a obtener 10 cifras significativas. Observe que si lo dejáramos como lo está presentándose en la tabla sin manipular el número de cifras, no hay en el resultado más de 10 cifras significativas, hay aproximadamente hay 7 cifras. Y esto sería incorrecto porque nos están pidiendo 10. Por eso debemos presentar más dígitos y ojalá más de 10 en el resultado. Tenemos que observar que la columna de la f tiende a 0, que a medida que vamos avanzando se vaya aproximando a 0. Observe que le estamos usando notación de punto flotante porque lo que más importa es el exponente. De manera similar en el error también estamos usando notación de punto flotante y observe que lo que más nos importa es el error. Hemos llegado entonces a ejecutar el método obteniendo 12 cifras significativas. Una pregunta importante es, ¿y qué pasa si yo cambio el valor inicial? Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar del valor inicial fue menos 0.5 hubiera sido 0? Te sugiero que lo hagas. Con el objetivo de que entendamos cómo es una buena función g, cuáles son las condiciones que debe cumplir, vamos a analizar entonces el significado de lo que es resolver la ecuación x igual a g de x a través de un gráfico. Para ello, grafiquemos primero la recta y igual a x. Una vez tengamos graficada la recta y igual a x, procedemos a graficar la curva y igual a g de x. En este caso vamos a hacer 2 para que veamos algunas diferencias importantes. Una vez tengamos eso, procedemos a estudiar el problema en los alrededores de la intersección de la curva y igual a x con la curva y igual a g de x. Precisamente ¿por qué? Porque lo que buscamos es la intersección de estas curvas. Por eso aparece alrededor de la recta y igual a x un cuadrado definido por el intervalo AB. Ese cuadrado definido por el intervalo AB es el que nos va a ayudar a tener las características que debe cumplir la función g. Primero, la función g debe permanecer en ese cuadrado, no se debe salir del cuadrado. Observe que ambas funciones g están dentro del cuadrado y atraviesan el cuadrado de manera continua. Es decir, si usted observa, partimos el extremo inferior izquierdo donde la función g comienza su recorrido y si avanzamos durante todo el recorrido vemos que la función g no se sale del intervalo hasta que llega a el b. Como vemos entonces, dos requisitos importantes: que la función g sea continua al interior del proceso y que la función no se salga del intervalo. Si esos dos requisitos se cumplen,
necesariamente tiene que existir por lo menos un punto de corte con la recta y igual a x. Ese punto de corte de la función g con la recta y igual a x lo hemos denominado un punto fijo, que tiene coordenadas x, x. La anterior intuición que desarrollamos al hacer el análisis gráfico, aquella que plantea que si la función g es continua y que además la función g en todo el recorrido que hace durante el intervalo AB no abandona el cuadrado definido por dicho intervalo, garantiza, esas dos condiciones garantizan la existencia de al menos un punto fijo. Se resume en el teorema que estamos viendo. El teorema plantea eso, exactamente eso. Si la función es continua y además cuando evaluamos la g, el resultado cae en el intervalo AB para todo x tomado del mismo intervalo. Entonces, dadas esas dos condiciones, simplemente decimos que hay al menos un valor que es el punto fijo de la función o de la ecuación x igual a g de x. Queremos explorar ahora cuáles son las condiciones o las características de la función g para garantizar la unicidad del punto fijo. Partamos del supuesto que se cumplen las condiciones de existencia, es decir, que se cumple la continuidad y la invarianza de g en el intervalo AB, es decir, la función g no se sale del intervalo. Para estudiar el problema vamos a pensar en la derivada. Primero, la derivada de la recta y igual a x es 1 y por lo tanto va a ser nuestro parámetro de comparación. Queremos que la función g tenga una pendiente en todo su recorrido menor que 1. ¿Por qué? Porque si la pendiente de la función g es menor que 1 en todo el recorrido, nunca podrá cortar más de una vez la recta y igual a x. Observe que para que pueda cortar más de una vez la recta y igual a x, la pendiente de la curva y igual a g de x tendrá que ser mayor que 1 para que corte y vuelva y retorne a cortar. En ese sentido, el grado de crecimiento o de decrecimiento de la curva tendrá que ser muy grande para que pueda hacer ese tipo de efectos. Entonces, lo que diremos es simplemente que la curva y igual a g de x tendrá que tener una pendiente en todo el recorrido menor que 1, dicho de otro modo, más suave que 1. La intuición desarrollada desde el punto de vista gráfico se puede resumir de la siguiente manera. Si tenemos una función que cumpliendo las condiciones de continuidad e invarianza en el intervalo y además se comporta de manera suave y más suave que 1, entonces podemos garantizar que el punto fijo existe y es único. El teorema pues se completaría en esa segunda parte, diciendo que si además de las condiciones anteriores la derivada es menor o igual que un k que es menor que 1, para cualquier x en el intervalo, entonces el punto fijo será único. Si disponemos de una función g que cumpla las tres características que hemos discutido, ¿qué ventaja tiene eso en relación con el método? Bien, si logramos encontrar una función g que sea continua, que permanezca invariante en el intervalo y que la derivada sea menor que 1 en todo el intervalo AB, podemos garantizar que para cualquier valor inicial que se tome y se ejecute el método de punto fijo, podemos garantizar que siempre tendremos la convergencia a ese punto fijo del método. Al encontrar una buena función g que cumpla las tres condiciones, también es posible estudiar el comportamiento del error frente a la rapidez con que se aproxima el valor que estamos obteniendo en punto fijo al valor verdadero. Esa rapidez no es más que una medida del error absoluto con respecto al valor verdadero que hemos llamado la exactitud.
Esa exactitud se puede acotar a medida que vamos avanzando con la expresión k a la n por el máximo del valor elegido entre la aproximación inicial y uno de los extremos del intervalo. K es la cota de la derivada en el intervalo. Si esta expresión se compara con la tolerancia, nos puede permitir calcular el número de iteraciones necesarias para que el método llegue a esa tolerancia, obviamente conociendo el valor de K. Con el fin de que se entienda bien el funcionamiento del método de punto fijo, hagamos un análisis gráfico ante la presencia de una buena función G. En este caso, supongamos que la derivada de G es positiva. Entonces, recordemos que el método calcula un valor de x0, luego un valor de x1, luego un valor de x2 y luego un valor de x3. Veamos. Partimos de un x0 que se evalúa en G. Ese valor de x0, de G de x0, lo proyectamos sobre la recta y igual a x y nos genera el valor de x1. Porque recuerde que cuando estamos resolviendo la ecuación de punto fijo, tenemos dos gráficas sobre las cuales hay que trabajar, y igual a x y y igual a g de x. De manera similar, x1 se evalúa en g, se proyecta sobre la recta y igual a x y se genera x2. x2 se evalúa en g, se proyecta sobre la recta y igual a x y se genera x3. A medida que vamos avanzando, observamos que los valores de x se van aproximando al punto fijo por la derecha en este caso. Pensemos en esta misma situación, pero ya mirando la curva f de x. Si observamos la curva f de x, miramos que los valores se están aproximando x0, x1 y x2 por la derecha. Es decir, se aproximan por un solo lado. En ese sentido, la convergencia es unilateral. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de esta situación en la tabla de valores? Es simple. En la tabla de valores basta mirar la columna de la f y observar los signos de la f. Si la convergencia es unilateral, los signos de la f permanecerán con el mismo valor, es decir, siempre positivos o siempre negativos. La pregunta es, ¿y esta situación para qué sirve? Esta situación es muy importante porque nos permitiría hacer un análisis de la exactitud del método con los resultados de la tabla. Porque si la función se está aproximando por un solo lado, basta evaluar de manera manual un valor un poco diferente al valor de la raíz para determinar un intervalo donde haya un cambio de signo y como la función f se garantiza la continuidad, si es que la cumple, con esas dos condiciones podemos garantizar que el punto sobre el cual nos estamos aproximando es el verdadero. En resumen, si nosotros tenemos un intervalo muy pequeño que rodea a la raíz que está encontrando el método, podemos dar una garantía más o menos buena de que el punto es la solución verdadera a la ecuación que estamos resolviendo. Para completar el análisis, vamos a suponer que la función g tiene una derivada negativa y que sigue cumpliendo las condiciones bondadosas de la función g. Entonces hagamos lo mismo. Cogemos el x0, que es el valor inicial, lo evaluamos en g y proyectamos sobre la recta y igual a x y generamos x1. x1 lo evaluamos en g, lo proyectamos sobre la recta y igual a x y generamos x2. x2 lo evaluamos en g, lo proyectamos sobre la recta y igual a x y generamos x3. Si tomamos el punto fijo como referencia, podríamos decir que x0 está a la derecha, x1 a la izquierda, x2 a la derecha del punto fijo y x3 a la izquierda. Esta misma situación se puede ver con la curva y igual a f de x. En la curva y igual a f de x ocurre lo mismo. Observe que el x0 está a la derecha de la raíz de la ecuación,
x1 a la izquierda de la raíz de la ecuación, x2 a la derecha y x3. En ese sentido, este tipo de convergencia se llama bilateral, porque lo que está haciendo es rodear la raíz. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos haciendo un análisis en la tabla? Esta convergencia es fácil de observar si se mira la columna de la f de x y se observan los signos. Tal como se ve aquí, los signos deberían estar intercalados, es decir, uno positivo y uno negativo, y esto nos permitiría tener en cuenta que a medida que va avanzando el método está rodeando la raíz exacta de la ecuación. Y esta es uno de los comportamientos más bondadosos que tenemos, porque no solamente ejecutamos el método y hallamos la precisión, sino que podemos concluir de manera rápida que estamos aproximándonos a un valor verdadero que resuelve la ecuación. Para finalizar, hagamos un análisis de algunas características que pueden sernos útiles a la hora de aplicar el método en la vida real. Primero, si tenemos la capacidad de manipular la derivada de g, podemos hacer un sondeo para verificar en qué intervalos esa derivada es menor que 1. Ese sondeo se hace de varias maneras. Uno, pues resolver la desigualdad g' de x en valor absoluto menor que 1, hallar cuáles intervalos cumplen con esa condición. Esto nos permitiría establecer unos posibles candidatos para determinar el punto fijo. Pero también podemos utilizar las herramientas que tenemos de lo que hemos desarrollado, coger la derivada, graficarla y mirar cómo se comporta, si es más suave o no, o hacer una tabla de valores de la derivada para observar cuáles son los valores de g' y hallar el máximo valor en los intervalos donde tengamos posibilidad de que esté la raíz. De la misma manera también se puede hacer lo siguiente: si yo conozco el intervalo donde quiero hallar la raíz, determino una g y aplico el método de punto fijo. Si me funciona, pues listo; si no, busco otra g. Y lo mismo puedo hacer entonces: hallar la g, hallar la derivada, observar cuáles son las características de la derivada y si cumple las condiciones para hacer una buena función g, ya sea demostrándolas matemáticamente o haciendo un sondeo. En general, entonces, la idea con la g es que aprovechemos esas condiciones de buen comportamiento de la función g para poder utilizarlas en la solución de ecuaciones que tengan algunas características para la g que sean bondadosas y que las podamos desarrollar de manera intuitiva. Los métodos que vamos a explorar a continuación se pueden definir como una consecuencia o una variante de punto fijo. Eso nos va a permitir entender muchas cosas, por ejemplo, la manera de usar el método y, por ejemplo, la manera de diseñar el algoritmo. Entonces, es importante tener en cuenta que el haber entendido el método de punto fijo nos va a facilitar la vida de aquí en adelante.